Tutorial número 12 del curso del Laravel 8 en el cual estamos construyendo un blog. En este caso nos vamos a dedicar al menú dinámico en su segunda parte. Vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver con Blade en el sistema de plantillas. Vamos a ir mejorando nuestro proyecto haciendo unos cambios pertinentes y vamos a terminar prácticamente todo lo que tiene que ver con el CRUD, para que nos quede pendiente lo que tiene que ver solamente con ordenar menú y poderlos mostrar entonces en la parte del frente ya los menús creados completamente. Bienvenidos entonces a este tutorial. Si venimos a la parte funcional o a la parte visual de nuestro proyecto, en lo que tiene que ver con el menú, podemos ver que ya estamos listando los menús que están en la base de datos. Aquí en la tabla menú precisamente tenemos dos menús que son padres ambos. Y aquí entonces estamos viendo esos dos menús. Vemos que ninguno de los dos tiene iconos. Si yo le doy clic en cualquiera de esos menús me lleva inmediatamente para editar, lo cual puedo editar y cuando le digo actualizar me dice que ha sido actualizado con éxito. Aparte de eso también tengo ya el sistema de eliminar completo con ventana de confirmación y todo. Vamos entonces a mirar a nivel de código qué fue lo que se hizo para que esto esté completamente funcional. Aparte de eso podemos ver que ya está esta parte de crear menú también, que era la que teníamos anteriormente, igual como estos botones volver al listado, crear menú, todo completamente enlazado. Si voy a editar acá también volver al listado, ya tenemos toda esta parte. Así que lo único que está haciendo falta en este momento es que a través de este sistema que se llama Nestable, jQuery Nestable, vamos a poder ordenar los menús, vamos a poder crear jerarquías de ese menú de acuerdo a nuestra conveniencia. O sea, lo que vamos a poder hacer es esto que están viendo en pantalla. Este es el menú padre llamado Forms y tiene unos hijos llamados Form Basic y Form Wizard. Esto tiene que ver con nuestro template. Obviamente después lo que vamos a hacer es este menú que estamos creando dinámico, poderlo mostrar en esta parte. Eso lo haremos en el próximo tutorial, aparte de que vamos a trabajar un poco con reglas de validación para extender las validaciones que trae Laravel cuando no hay una regla que ellos tengan que nosotros necesitemos. Pero Laravel ya tiene toda la funcionalidad específica para eso. Vamos entonces a mirar qué fue lo que se hizo para que toda esta parte esté funcional. Podemos ver que tenemos 18 cambios, así que los cambios son muchos, pero yo me voy a ir de manera puntual a lo que requiere con Laravel y con el curso de Laravel específicamente. Hay muchas cosas que tienen que ver con JavaScript, pero esto no es un curso de JavaScript. Así que usted puede simplemente revisar el código, descargar el código y mirar todo lo que tiene que ver con JavaScript para entender un poco esto. Entonces he creado un archivo que se llama Dashboard Controller y esto lo único que he hecho es para que cuando el usuario venga aquí a donde dice Admin Backend, entonces aquí vamos a tener precisamente un icono que se va a llamar Dashboard, donde el usuario va a poder ir a ese dashboard. Si venimos aquí a las rutas web, nos vamos a dar cuenta que he creado precisamente esa ruta. Mírenla aquí, perdón, déjeme yo le abro acá para que lo puedan ver mejor aquí. Entonces en las rutas web podemos ver simplemente que no va a ir a menú controller, sino a Dashboard Controller. Listo. Aquí ya queda llamado arriba y aquí tenemos menú controller y mi cuenta. Entonces va a ir a Dashboard Controller al método index simplemente con un nombre de ruta llamado Dashboard. Si nosotros venimos aquí, entonces hemos creado ese Dashboard Controller simplemente con un index que va a ir al tmback Dashboard Index para mostrar simplemente esa vista que está en Resources Dashboard Index. Simplemente muestra el layout general, no estamos haciendo más nada. Si yo vengo entonces acá y abro, inmediatamente muestro el índice general. Aquí podría llamar AB Section y crear simplemente aquí una sección llamada contenido y aquí entonces aquí va mi dashboard. Listo. Este dashboard lo construiremos posteriormente donde tendremos por ejemplo una estadística de cuántos usuarios, cuántos posts y todo eso, pero de momento aquí va mi dashboard. Esto es lo único que está haciendo entonces este índice, nada más. Esto ya queda entonces cubierto de qué es lo que hemos hecho en este caso. Si seguimos mirando, podemos ver que en menú controller se han hecho una cantidad de cambios y los cambios tienen que ver todos con el CRUD. Así que nos vamos a centrar en menú controller y vamos a mirar algunos datos importantes. Lo primero
es que yo ya he creado un método que se llama getMenu en el modelo menú como tal, y esto lo que va a hacer es devolverme un array con todos los menús que yo tengo creados, organizados por padres y organizados con submenús. Usted puede entrar simplemente aquí a la consulta getMenu y puede ver de qué se trata eso. Este mismo getMenus puede recibir un parámetro que es el from. ¿Esto para qué va a servir? Esto lo que va a servir es que si from es false, entonces se entiende que es simplemente para la parte de admin backend menú, para que me los muestre aquí. Si el menú lo recibe como true, quiere decir que voy a hacer la consulta para desplegar el menú justo en esta parte de acá. Es solo para eso que estoy llamando. Por eso es que aquí cuando estoy tomando los padres, yo simplemente le paso ese from aquí a getPadres. Si es from, pues hago una consulta dependiendo del rol ID. ¿Por qué? Porque bueno, estos menús que se van a desplegar acá van a depender del tipo de usuario que esté logueado. ¿Qué quiere decir eso? Que no a todos los usuarios les va a aparecer el mismo menú. ¿Esto para qué? Bueno, esto es simplemente por usabilidad, que si un usuario no tiene acceso a una parte determinada del programa, pues para qué mostrarle un menú que en última simplemente le va a decir usted no puede accesar a esta función del programa. Entonces para eso vamos a crear menús por roles para que el usuario que esté logueado con ese rol pueda ver el menú particular de ese rol como tal. Ahora, entonces note que si es el front, yo lo voy a pasar a través del rol ID, pero si no, simplemente voy a traer todos los menús como tal, porque es para el administrador, para que él pueda ver aquí todo lo que tiene que ver con todos los menús. Puede simplemente revisar este código, pero note que lo que estoy haciendo es tomando los padres y luego de tomar los padres, yo recorro esos padres y voy agregando simplemente si un padre tiene submenús, voy agregando un ítem a ese array donde uno los padres con los hijos a través de un submenú y precisamente llamo cuáles son los hijos a través de un método que tengo precisamente aquí llamado menú hijo, donde le paso los padres y esa línea precisamente que acabo de recorrer aquí en el padre. Para esto entonces armar un array, como les digo anteriormente, donde simplemente estoy tomando cuáles son sus padres con sus submenús o con sus hijos, si es que los tienen, o con sus nietos, independientemente de cuánta jerarquía tengamos ahí para abajo. Esto es lo que está haciendo realmente esta parte que está acá. Obviamente tengo una función que simplemente es una relación, como ya lo veíamos anteriormente, donde ese menú se va a relacionar con roles, aquí está, y posteriormente cuando estemos armando el menú en la parte frontal en el próximo tutorial, vamos a dedicarnos un poco entonces a este tipo de relaciones llamadas relaciones muchos a muchos o belongs to many en Laravel. De momento entonces lo que estoy haciendo acá es tomando todos los menús que están y llamando a la vista index. Vamos a ir a esa vista index y aquí hay varios cambios entonces que es necesario tener en cuenta. Simplemente ustedes pueden ver que aquí hay un cambio en app.blade que es el layout general, o sea, todo este marco del template nuestro, y lo único que hice ahí fue agregar una línea de código. Voy a mostrarles esa línea de código donde agregué un GL Styles. ¿Esto para qué? Bueno, esto porque puede ser que hayan páginas particulares, como en este caso, que necesito un CSS particular en esa página. Entonces, para no tener que cargar ese CSS en todo mi proyecto de manera innecesaria donde no se usa, simplemente aquí en mi archivo entonces que se llama app.blade simplemente agrego un GL o una sección que se llama Styles, simplemente para agregar esos estilos correspondientes. Note que está después del estilo del template y antes del custom tuto block, que es el que me va a modificar algún CSS de ahí para atrás, que ese ya es el personalizado nuestro. Estos estilos que vemos acá son los estilos, por ejemplo, de unas librerías específicas o un estilo necesario justo en esa página que no se debe cargar en el resto de páginas, entonces va a ir ahí y simplemente lo que hago es llamarlo a través de la sección Styles. Entonces a través de esa sección simplemente agrego un stable CSS que usted puede ver ese archivo precisamente aquí dentro de assets back extra libs.
aquí en Nestable va a aparecer como esa librería como tal, que es la librería jQuery Nestable con su archivo CSS, aquí está, y con su archivo JS, como pueden ver acá. Entonces, ¿eso de qué se encarga? Bueno, eso se encarga que podamos ver esta información como la estamos viendo acá, que podamos mover uno para arriba, el otro para abajo, que podamos poner uno como padre, el otro como hijo. Todo eso lo hace esa librería Nestable o jQuery Nestable, librería que no voy a explicar porque una vez más digo, no es un curso de jQuery. Entonces cargo el CSS y cargo también el JS. Estos script plugins, recuerde que ya estaba también aquí en app, en el archivo AppBlade, por acá en la parte de abajo, estaba precisamente cargar esos script plugins. Y posteriormente, pues entonces voy a cargar un archivo que se llama index.js, que lo vamos a revisar en este momento de manera rápida. ¿Qué tenemos en el index.js? Bueno, simplemente llamo al Nestable como tal, y creo un evento onChange, y esto simplemente para poder después, en el próximo tutorial vamos a mirar esto, cómo guardar el orden, o sea, que si yo volteo este para acá, entonces acá en el menú me va a aparecer primero el dashboard y después menú, pero si yo lo volteo para acá, entonces acá después me va a aparecer menú y luego dashboard acá abajo. Eso lo vamos a hacer precisamente porque en la tabla, en la base de datos, podemos ver que el menú tiene un campo que se llama orden, pero está guardado con 1. Ambos tienen 1. Posteriormente, entonces, cuando hagamos ese trabajo, me va a aparecer que este es el 1 y este es el 2 o viceversa. Todo eso lo hacemos con jQuery Nestable también, o Nestable jQuery. Aparte de eso, he creado dos funciones más, y es una función que tiene que ver con el botón eliminar, tanto para la acción como para el modal que nosotros estamos desplegando. Ahora es importante que veamos una cosa acá. Como esto no es un curso de jQuery, ni de JS, ni de Vue.js, ni nada de eso, simplemente estoy tratando de utilizar la mayoría de recursos innatos que vengan en este template para no tener que instalar librerías por aparte. Entonces, esta parte que ustedes están viendo en este momento, que venimos acá y me aparece este modal, estoy usando una modal de Bootstrap convencional, y por eso es que aquí en el archivo index, en la parte de abajo, usted está viendo esa modal. Esto podríamos hacerlo con SwiftAller o con cualquier plugin jQuery, pero bueno, simplemente lo estoy haciendo aquí de esta manera. Usted puede intentar como parte de un taller, y puede ser que usted lo haga y nos lo envíe al correo electrónico para ponerlo a disposición de todos los usuarios. Simplemente crear una modal dinámica con componentes, como ya creamos un componente aquí en un tutorial pasado, una modal que sea un componente que me reciba precisamente, por ejemplo, cuál es el título de esa modal. Note que aquí tiene el título. Mírelo acá, confirme esta acción, puede ser que sea otro título, el texto que va a llevar esa modal, y puede ser también los botones que esa modal vaya a llevar. Y de esta manera entonces podemos dinamizar esto para que este modal como tal, o este código HTML modal, lo tengamos que repetirlo en todo lado donde vamos a verificar o a confirmar una acción como eliminar. De momento vamos a hacerlo así, pero ya sabemos que esto lo podemos poner en un componente de Blade y reutilizar el código sin ningún problema. Eso ya está hecho aquí cuando creamos precisamente la alerta que ahorita vamos a mirar. Ahora, después de esto, entonces note que aquí he preguntado que si la sección, la variable de sesión llamado mensaje existe, entonces me la pongan una variable llamada mensaje, y se lo paso precisamente a ese componente que habíamos creado que se llama xAller con un tipo suces, y le paso precisamente cuál es el mensaje con esta variable mensaje. Recordemos un momento aquí que eso va a venir aquí al component Aller, que es precisamente este, y aquí note que entonces él imprime qué tipo de alerta es y me imprime el mensaje, como pueden ver acá, ya que no es un objeto, ya que no es un error de validación o un error cualquiera del sistema. Pero si llegó a este tutorial y no entiende qué es lo que se está haciendo acá, yo le invito a que mire los tutoriales pasados que tiene que ver con componentes Blade, que eso ya lo hemos explicado a la perfección.
Aquí tenemos entonces el menú, aquí está el botón que se llama crear, que sería este botón que aparece aquí. No lo explicaré, con su ruta precisamente, con el nombre de ruta. Y aquí pues viene todo lo que tiene que ver con el Nestable, y note que lo único que estoy haciendo yo entonces es simplemente recorriendo ese array de menús y llamando a un archivo que se va a autoinvocar por cada for each, simplemente para poder armar este menú que ustedes están viendo aquí en este momento. Ahora, si yo vengo acá y abro este menú ítem que está también dentro de la carpeta menú, aquí está menú ítem que lo he creado, bueno, aquí está el código. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, note que lo que estoy haciendo acá es, independientemente de cuántos padres, hijos, nietos pueda tener, este archivo se autoinvoca constantemente. Aquí lo podemos ver en el for each, vuelve y se autoinvoca. Simplemente, ¿qué hago? Si no tienes un menú o su menú es un array vacío, simplemente va a venir a esta parte de acá y me imprime el menú, solamente que si el menú es de tipo padre, entonces ese menú no va a tener una URL, sino que le voy a poner JavaScript, porque se supone que ese no va a hacer absolutamente nada. Por ejemplo, déjeme, yo voy a abrir aquí, voy a abrir en este momento. Este es el template que descargamos. Si yo vengo aquí a Dashboard, entonces este Dashboard tiene una URL, pero si vengo a Forms, él no hace nada, sino que simplemente despliega los hijos. Entonces, en este form, simplemente como URL, pues le vamos a poner lo mismo que usted está viendo ahí en pantalla, JavaScript, dos puntos, punto y coma. Entonces es esto. Entonces, si en la URL es JavaScript, dos puntos, punto y coma, simplemente muéstreme ese en negrita, porque lo que estoy diciéndole entonces es que ese es un padre. ¿Esto para qué va a ser? Bueno, esto va a ser para que vamos a crearlo precisamente, vamos a hacer la prueba, simplemente por ejemplo navegación, la URL va a ser JavaScript, dos puntos, punto y coma, y después le ponemos cualquier icono y lo guardamos. Entonces note que se ha creado, me aparece el mensaje y me vuelve a dejar aquí por si quiero volver a crear un menú. Nos vamos a volver acá y note que entonces aquí ya ha creado navegación, URL, pero como la URL es JavaScript, usted notará entonces que es en negrita. Esto simplemente lo estoy haciendo para identificar que ese menú como tal es un menú padre que no tiene URL, como esto que usted está viendo en pantalla. Iconos aquí es un menú padre que si usted le da clic, él no hace nada, sino que le despliega los menús hijos de ese menú padre. Para eso estoy haciendo esto. Y posteriormente, pues simplemente pongo la URL para editar, un formulario aquí para actualizar. Y notemos que en este formulario simplemente no tengo un botón de tipo Submit, sino un botón de tipo Button. ¿Esto para qué? Si usted viene aquí al archivo index como tal, entonces note que se llama botón eliminar menú clic. Hago un preview default del evento que ese botón tiene por defecto y simplemente tomo el formulario, porque si son diferentes menús, pues voy a tener diferentes formularios. Este botón va a estar repetido cuantas menús haya. Por ejemplo, si usted viene aquí, aquí lo tenemos, por ejemplo, 3. ¿Cómo sé que voy a eliminar este y no este de aquí arriba? Bueno, eso simplemente con JavaScript, lo único que le digo es que el formulario, que es una variable global del sistema, aquí está, o de este archivo por lo menos, simplemente el formulario va a ser el padre de este botón, el formulario, el primerito que encuentre. Entonces simplemente ¿qué hago? Una vez que haga esto, le digo, la variable formulario va a quedar cargada con este formulario como tal, con todo este formulario. Notemos que este formulario tiene ya el token y tiene el método que es delete, porque aquí en el web, para poder borrar, note que en las rutas web esa ruta es de tipo delete. Si venimos acá, entonces nos damos cuenta que él despliega la modal, y cuando despliega la modal, entonces allá en la modal ya tenemos pues el mensaje que confirme, y después hay un botón que se llama acción eliminar. Y esa acción eliminar simplemente si dice sí, aquí ¿qué hacemos? Entonces acción eliminar, clic, también otra vez hago un preview default de ese evento como tal, y lo que hago entonces es oculto la modal y el form lo envío, form submit. ¿Cuál va a ser? Bueno, el formulario de ese botón que se dio anteriormente. Y por eso si yo le doy aquí, me dice que no, entonces no pasa nada, la cierra, pero si le digo que sí, ya
me viene y me dice tu menú ha sido eliminado y lo ha eliminado correctamente. Ahora vamos entonces a mirar simplemente esos métodos. El método eliminar que acabo de crear simplemente es un menú destroy. Es importante tener en cuenta que esto cuando creamos la relación de los for y key, si es un menú padre va a borrar todos los menús hijos. Por eso es que aquí en el mensaje que sacamos seguro desea eliminar, recuerde que si es un menú padre también se eliminarán todos los hijos. ¿Esto por qué? Porque bueno, esa fue la condición que le dimos a esa tabla a través de las relaciones con las llaves foráneas, que si se borraba un padre, él automáticamente en cascada eliminara todos los hijos que tiene ese padre. Entonces una vez que haga eso, él va a eliminarlo, MySQL automáticamente hará eso y luego me redireccionará con un mensaje menú eliminado con éxito. Ahora, si ya la parte de guardar la teníamos lista, ahora editar. Lo único que estoy haciendo en editar, entonces son dos cosas. Lo primero es el método que se va a encargar de mostrarme la vista editar, vista que he creado acá. Aquí está la vista editar. Simplemente es una vista muy parecida a la vista como tal de crear. Aquí está la vista de crear. Notemos que he creado una cosa aquí particular y es que a la vista crear le agregué precisamente ese componente de tipo alerta que habíamos creado para el login y le agregué también, se lo agregué tanto por si llega un mensaje de sesión, porque cuando yo creo un menú, él inmediatamente se me ubica automáticamente ahí otra vez con el mensaje, el menú ha sido creado. Pero también puede ser que devuelva un error de validación y por eso los estoy imprimiendo aquí. Por esto entonces, si yo voy a crear y vendríamos aquí en un momento, aquí a validación menú y le digo que este no es nulo, sino required, por ejemplo. Entonces vengo acá y le digo otra vez aquí navegación. Esto es porque voy a tener un menú que se llama menú y otro que llama menú rol. Entonces para no tenerlos separados, sino meterlos dentro de un padre que se llame navegación y así hacer un ejercicio completo. Aquí JavaScript, porque este va a ser el padre como tal de esos dos menús. Y le voy a decir guardar. Entonces note que aquí me aparece el campo icono es obligatorio. Y esto me aparece porque simplemente él devolvió un error de formulario porque no envié el icono. Obviamente el icono no es obligatorio, pero lo puse aquí de momento como requerido para que vieran entonces que aquí en la vista crear a través de este error ANI, que es una variable global del Laravel, y si hay algún error, pásame esa variable y ya ese componente se encarga de ejecutarlo. Si es un objeto, entonces va a mostrarlo como lo ven en pantalla. Si es un mensaje común y corriente, lo van a mostrar de esta manera en tipo SUSES, que simplemente va a aparecer lo siguiente. Voy a quitar esa validación, voy a decir otra vez nullable y lo voy a guardar y entonces el mensaje ya va a ser este, menú guardado correctamente. Voy a venir aquí, me devuelvo, aquí ya tengo entonces el menú como lo tenía creado anteriormente. Esto es lo que he hecho acá entonces en crear y eso mismo lo van a ver ustedes en la vista editar. Aquí está. Simplemente que aquí, como cuando se edita un menú, notemos que si yo vengo a editar, por ejemplo, este menú y le digo actualizar, él me manda el listado. Entonces lo único que tengo que mostrar ahí son los errores por si llega a haber un error. Ahora, aquí en validación menú, yo he creado esta parte. Esto quiere decir que si yo creo un menú, esta es la forma de validar un campo cuando es único. En la tabla menús, nombre debe ser único, o sea, no se debe repetir como tal. Si yo voy a crear aquí, por ejemplo, otro que se llame, si yo vengo aquí a crear otro que se llame menú, por ejemplo, con cualquier URL, entonces me dice el valor del campo nombre ya está en uso, porque si venimos acá, ya menú está en uso. Aquí está menú. Entonces aquí funciona muy bien. Notemos que aquí me lo deja actualizar, perdón, voy a volver acá. Notemos que aquí me lo deja actualizar muy bien, actualizar, pero si yo aquí por ejemplo pongo dashboard, como dashboard ya existe, no me va a dejar actualizar ese registro con el nombre dashboard, pero con el nombre menú sí. ¿Esto por qué? Bueno, esto lo hace Laravel automáticamente con esto, con la regla unique. ¿Qué le digo? Bueno, en la regla unique le digo que en la tabla menús el campo nombre, pero que el ID de ese campo es this road ID.
Recordemos que cuando estamos guardando, nosotros estamos mandando, aquí puede ver en la barra de estado, usted puede ver la URL, yo estoy mandando el ID como tal. Y cuando lo guardo, cuando lo actualizo, también mando ese ID. Entonces él va a validar que este nombre sea completamente diferente en la base de datos de este ID que estoy editando como tal. Lo hace automáticamente el Laravel. Ahora, en URL tenemos un inconveniente. Y esto lo vamos a hacer en el próximo tutorial. ¿Y cuál es el inconveniente? Que la URL también debería ser única. O sea, una URL en el sistema no debería repetirse. Pero se va a repetir, por ejemplo, para los menús padres, porque JavaScript va a estar muchas veces cuantos menús padres haya. O sea, si tengo menú acá con hijos, entonces este va a ir con JavaScript. Si tengo otro con hijos, ese va a ir con JavaScript. Entonces, si yo le pongo esta simple regla de validación, entonces él me va a decir no puede crear esta ruta porque JavaScript ya existe o ya está en uso. Para eso necesito entonces, y Laravel no tiene una regla para eso. Entonces vamos a extender el validador de Laravel a través de reglas de validación, donde lo que le vamos a decir a esa regla de validación es que valide. Si el nombre es diferente de JavaScript, no puede dejar repetirlo. Si es JavaScript, sí lo deje repetir. Pero eso entonces lo vamos a hacer en el próximo tutorial para poder completar ya todo lo que tiene que ver con el menú dinámico. Entonces aquí ya está la validación, aquí ya está eliminar. Notemos que en actualizar, cuando ya envío el formulario, otra vez voy a la validación menú como les decía anteriormente y aquí ya simplemente hago un find or file. Si no entienden qué es un find or file, yo estoy pasando al vuelo esto porque todo esto ya está explicado en los cursos de Laravel pasado. Eso nada ha cambiado en Laravel. Yo me estoy centrando específicamente en aquellas partes que posiblemente no haya explicado con detenimiento. Find or file es simplemente él va a encontrar este ID en el modelo menú que está relacionado con la tabla menús. Si no lo encuentra, va a fallar y devuelve entonces un 404 o página no encontrada. Una vez que lo encuentre, sobre ese mismo registro que ha encontrado, haga un update del request validate. Recordemos que el request validate ya tiene solamente los campos validados y ha eliminado del request todos los otros campos que son innecesarios en la base de datos, como por ejemplo el token y el método con el que se envió ese request, en este caso put para actualizar. Y eliminar, entonces simplemente se hace destroy y ya había explicado esto anteriormente. Importante entonces aquí que podemos ver que la manera de haber hecho esto recursivo fue todas las veces llamar una misma vista de Blade. Entonces aquí estoy por cada ítem o ítem de submenú que puede tener más submenús. Note que yo estoy llamando el ítem de menú otra vez. ¿Y esto qué me evita? Bueno, esto me evita tener que ir aquí de manera, digamos, de manera fija. Voy a ir hasta padres, hijos y nietos nomás. No, aquí independientemente con esto que hemos hecho acá, usted puede tener padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y no va a tener ningún problema porque es completamente recursivo, simple, siempre llamándose a este menú ítem que están viendo acá. Siempre se llama, se le pasa y se va saliendo de cada uno de ellos a medida que el for each va terminando. Bueno, esto es todo por este tutorial de hoy. Ya entonces pueden revisar el código, pueden mirar todo esto, pueden mejorar lo que se tenga que mejorar, todo lo que se haya pasado por ahí. Lo otro es que noten que aquí, por ejemplo, cuando venimos a volver al listado, aquí aparece el tooltip porque estoy utilizando todo lo que más pueda de este template. Eso simplemente lo hacen agregándole a donde quieren agregar ese tooltip, el data toggle tooltip, y ya simplemente le ponen el título y él se encarga entonces del resto. Nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a terminar ya esta parte de los menús como tal y vamos a mostrarlos acá en esta parte frontal dependiendo del rol. Por lo tanto vamos a terminar el CRUD y vamos a trabajar entonces la parte de menú rol en el próximo tutorial. Nos vemos en él.